que es de 1500 y lo vamos a dividir por el número de cuadrados chiquititos. ¿Qué cuánto? Un cuadrado pequeñito, ¿cuánto tiempo equivalía? 0,04. 0,04 segundos. ¿Y un cuadrado grande? 0,2 segundos. Entonces yo tengo esas opciones. Y si es un cuadrado grande, agarraré la constante 300 y lo voy a dividir. Si por alguna razón de la vida yo no tengo tiempo para estar contando cuadraditos, para andar dividiendo, entonces tenemos este método de Dubin, donde dijimos que agarrábamos y teníamos que ver la onda R, donde esté justamente en la intersección, en el intervalo de un cuadrado grande al otro, y tenemos que ver la otra onda R en qué intersección está. Y dependiendo de esta intersección de cuadrados grandes, vamos asimilando que tiene esta cantidad de latidos por minuto. Si aquí inicia mi onda R y la otra onda R está aquí, yo digo que tiene 300. Si está acá, después de 2 cuadrados, 150. Si está después de 3, tengo 100. Si está después de 4, 75. Luego 60, 50, 43. Esa es una forma rápida y violenta de interpretar, porque no siempre vamos a tener el tiempo para andar haciendo las divisiones. Entonces no nos olvidemos, porque vamos a sacar los electros de sus compañeros el día de hoy y necesito que todos me hagan la interpretación en una hoja. Así que tienen que acordarse cómo vamos a iniciando. Entonces primero sacamos la frecuencia cardíaca. Ahora, esto de aquí, igual yo les decía en la anterior clase que era un datazo, de que este método que hace rato dijimos, ya sea el de Dubin o este de aquí donde agarramos que hacemos divisiones, normalmente lo hacemos cuando la persona no tiene arritmias, es decir, el ritmo sinusal es normal. Pero en el caso de que la persona tenga una arritmia, por ejemplo, este electrocardiograma de acá, miremos, la onda R de onda R no es regular, aquí veo un espacio más grande, aquí uno más chico. Entonces, en esos casos de ahí, obviamente yo no puedo aplicar estos métodos que acabamos de nombrar. En ese caso de ahí, vamos a contar 30 cuadrados grandes, o sea, 6 segundos, 30 cuadrados grandes, y vamos a contar cuántos complejos QRS hay en esos 30 cuadrados grandes. Y una vez que saquemos la cantidad de complejos QRS de ondas que hay, lo vamos a multiplicar por 10. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en estos 30 cuadrados grandes, tengo, qué sé yo, 9 complejos QRS, 9 por 10 es 90, entonces esa es mi frecuencia cardíaca, 90 latidos por minuto. Este es el método cuando tenemos algún tipo de arritmia, es decir, cuando no es regular, como está aquí. Luego de sacar la frecuencia cardíaca, cualquiera de esos métodos, vamos a ir con el ritmo cardíaco. En el ritmo cardíaco básicamente vamos a agarrar y vamos a ver de que las distancias de la onda R a onda R sean regulares, justamente lo que vimos hace rato. Entonces para eso podemos hacer varias cosas. Podemos agarrar, como yo les decía, y abrir un compás en el espacio de una onda R a otra onda R, y una vez con el compás abierto ir viendo todos los otros intervalos RR a ver si son del mismo tamaño. Normalmente con ver 3 me basta, como aquí, 1, 2, 3. Si no tengo un compás, que es lo más probable que no tenga un compás, puedo agarrar un pedacito de papel y marco, ¿no? Onda R, y voy haciendo la comparación, al menos con 3 intervalos RR. 1, 2, 3. Eso es para ver el ritmo ventricular, porque no nos olvidemos que el complejo QRS es acerca de la despolarización de los ventrículos. Entonces, ver justamente este intervalo me va a ayudar a ver el ritmo ventricular. El ritmo auricular, obviamente yo no voy a utilizar las ondas R, yo voy a utilizar las ondas P. Entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero con las ondas P. Y así es como yo veo si realmente es un latido rítmico, si realmente son ciclos periódicos rítmicos. Entonces eso lo tengo que ver sí o sí, no hay chance de que yo me salte eso, tengo que ver de que haya un ritmo cardíaco ventricular comparando los intervalos RR y un ritmo auricular viendo las ondas P siempre. No hay chance de escaparse de nada de eso. Ahora, luego de ver la frecuencia cardíaca, el ritmo, vamos a ver más específicamente el ritmo sinusal normal, que aquí nosotros tenemos, van a ver en varios libros, tenemos, vamos a decir así, varias cosas que revisar. Número 1, tenemos que prestar bien mucha atención a las ondas P. Nosotros ya sabemos que la onda P es
positiva, ¿no es así? Y que aparte de eso significa la despolarización auricular, ¿no? Tenemos que ver que la onda P sea normal y que sea positiva, sobre todo en D1, D2, ABF y negativa en ABR. Eso ahí nosotros vimos en la anterior clase, hace 2 semanas, el por qué era, ¿no? Porque las cargas negativas tienden a acumularse en la base del corazón, específicamente en el lado derecho. ¿Se acuerdan que dibujamos aquí el corazón de esta manera? Las cargas positivas tienden a acumularse en la punta y las cargas negativas en las bases, ¿no? Y recordando, ¿se acuerdan que hicimos el triángulo de Itobe? Ahí teníamos de que la acumulación de las cargas totalmente negativas era más o menos en esta zona de aquí, ¿no? Y aquí era donde quedaba más o menos de esta forma. Pero por norma general, las cargas negativas se me van a la base, sobre todo a este lado derecho de aquí, porque es el que yo quiero. Entonces, yo tengo que tener una onda P positiva en D1, D2, ABF y negativa, sí o sí, en ABR. ¿Por qué? Porque las cargas negativas se están acumulando aquí a la derecha y nosotros sabemos que ABR es de derecha, ¿no? Entonces, sí o sí tendríamos que ver eso. ¿En qué otra derivación yo podría tener una onda P negativa y que no sería algo anormal? Exactamente, en B1 y B2. Porque si recordamos, ¿dónde ponemos nosotros los electrodos de B1 y B2? Porque tenemos que saberlo así. En la cuarta posición costal, línea lateral externa izquierda y derecha. Exactamente. Coincide con las aurículas. Exactamente. Entonces, esos electrodos de B1 y B2 los ponemos cuarto espacio intercostal, línea para externar derecha, izquierda, y justamente van a estar próximos a esta zona de aquí, a la donde están las cargas negativas y a las aurículas. Entonces, ahí también puede ser normal que yo tenga una onda P negativa, pero después, por ejemplo, en D1, D2 y ABF, yo tengo que tener la positiva sí o sí. Entonces, mis excepciones de onda P, donde va a ser negativa ABR y podría ser B1 y B2. Una vez que nosotros vemos eso, vamos a volver a ver la frecuencia cardíaca, si es que no la sacamos, que es ese equidistante. Todo eso ya se supone que debería ser de las primeras cosas que hacemos. Y después tenemos que ver sí o sí de que exista la onda P y que después de la onda P exista un complejo QRS, como por ejemplo onda P, QRS, onda P, QRS. Porque vamos a ver, y ya van a ver nuevamente el próximo año en semiología, hacen mucho hincapié en el electrocardiograma patológico. Hay alteraciones donde existe onda P, pero luego no hay complejo QRS, que normalmente son en los bloqueos auriculoventriculares, porque tenemos de varios grados, grado 1, grado 2, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí tenemos que ver que exista la onda P, que se supone que ya la vimos, ¿no? Y que después de la onda P haya un complejo QRS. Porque incluso puede ser que el complejo QRS esté literalmente donde se le dé la gana. Hay patologías donde sucede eso, está de manera aleatoria, vamos a decirlo así. Entonces, sí o sí, observo la onda P y observo que después haya complejo QRS. Después de eso, después de ver de que existe mi onda P, que es positiva sí o sí en D1, D2, en ABF, que es negativa en ABR, que puede llegar a ser negativa en B1, en B2, ver la frecuencia cardíaca, el ritmo, que exista complejo QRS después de una onda P, vamos a ver el intervalo PR con toda la paciencia del mundo y eso hay que medirlo sí o sí. Porque el intervalo PR básicamente, ¿qué me está diciendo? Es el espacio de tiempo que hay desde la despolarización de las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Entonces es súper importante ese intervalo porque me está diciendo que precisamente el impulso está llegando bien justamente de un lado al otro, porque recordemos de que en aurículas, entre las aurículas y los ventrículos tenemos básicamente estructuras, un tejido que hace de que el impulso cardíaco vaya específicamente por el sistema de conducción, no se propaga directamente de músculo auricular a músculo ventricular, se propaga por el sistema de conducción. Entonces vamos a ver sí o sí el intervalo PR, que recordemos que cuando hablamos de electrocardiograma tenemos intervalos y tenemos segmentos. Los segmentos, ¿será que abarcan las ondas? No, ¿ves? Solamente los intervalos abarcan las ondas. Entonces tenemos que calcular y medir los cuadraditos pequeñitos. Vamos a decir, ¿les pasé estas diapositivas al grupo? Porque no. Se los voy a pasar. Vamos a decir que el intervalo PR está normal, todo correcto, se mide de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Cuántos cuadraditos pequeños puede hacer este?
Si uno es 0,04, para que sea 0,12, Tres. sí, 3 exactamente. Y para que sea 0,20, 5. Entonces, con eso yo ya sé de que el intervalo PR tiene que medir de 3 a 5 cuadraditos pequeñitos más o menos. Si mide más, no puede medir más de 0,20, pensamos en un bloqueo aurículo-ventricular. Ya veremos después qué tipo de grado es, porque ese es otro tema muy aparte. Entonces, hasta ahora hemos sacado frecuencia cardíaca, ritmo sinusal, vimos las ondas P que sean positivas, de 1, de 2, ABF, negativas en ABR, negativas en B1, en B2, que existan complejo QRS después de la onda P. Vimos también el intervalo PR, entonces vamos a ir a una parte muy importante, porque esto es más acerca del intervalo PR, es lo mismo. Vamos a ir al complejo QRS y al eje cardíaco, porque al doctor le encanta sacar eje cardíaco. Yo me acuerdo que cuando estaba en segundo año, mi segundo parcial, una pregunta de examen era sacar eje cardíaco, que seguramente eso ya les ha debido explicar él varias veces, ¿no? Sí, es literalmente pregunta de examen, así que no podemos escaparnos del eje cardíaco. Pero antes de eso, vamos a ver el complejo QRS. Nosotros sabemos que de cada onda, de cada intervalo, tenemos que básicamente memorizar cuánto mide a lo largo, o sea, en la horizontal y en la vertical, en tiempo y en voltaje. Cuando nosotros veamos el complejo QRS de ancho, es decir, de tiempo, normalmente me mide de 0,08 segundos a 0,12, que eso cuánto sería. 0,12 son más o menos 3 cuadraditos, ¿no? Y 0,08 serían básicamente 2, ¿no? Entonces el complejo QRS tiene que tener esa anchura. Si es más grande, pensamos en un bloqueo también. Pero ahora, en cuestión de voltaje sobre la vertical, me acuerdo que yo les dije, es muy fácil saber cuánto máximo tiene que tener de altura un complejo QRS, que era más o menos como 1 milivoltio, ¿no? Si el complejo QRS es más grande que eso, o sea, máximo eso, entonces pensamos en una hipertrofia ventricular izquierda. A veces el doctor, se aloca y empieza a preguntar electrocardiograma patológico, las partes más básicas como esto, entonces sí sería bueno que se vayan memorizando esto. Y no se preocupen, les vuelvo a decir, si se van olvidando de electro, yo tengo compañeros y es muy común de que incluso en quinto año estudian electro y se olvidan, estudian y se olvidan. Y es, vamos a decir así, relativamente común, porque ¿qué cosas nos vamos a acordar nosotros? Lo que practiquemos y veamos a diario, ¿no? Entonces es como yo les dije, que dice el docente de cardiología que hay en cuarto año, que electrocardiogramas o como las matemáticas, hay que practicarlas para no olvidarse. Entonces sería bueno que vayan viendo todo eso. Ahora, la onda Q también, hay que hacer bastante hincapié en la onda Q, porque muchas veces esa onda Q está profunda, y cuando está profunda normalmente me sugiere ya patologías más graves, como puede llegar a ser una isquemia que esté sufriendo el corazón. Entonces la onda Q tiene que ser bien pequeñita, tiene que medir más o menos medio cuadradito pequeñito, tiene que ser chiquitita. O incluso 1 o 2, pero más que eso no. Van a ver que hay electrones, creo que por aquí hay una foto donde es bastante profunda. Entonces, una vez que ya vimos, voy a repetirlo eternamente porque es súper importante, la frecuencia cardíaca, los ritmos, la onda P que sea positiva en D1, D2, ABF, negativa en ABR y B1. Vimos también, ¿qué más vimos? El intervalo PR. Vimos acerca del complejo QRS. Ahora sí tenemos que ver sí o sí acerca del eje cardíaco. Ustedes ya deberían estar hachas con esto, así que no podemos sacar algo sin saber qué es el eje cardíaco. O sea, está muy bonito el sistema hexadecimal que vimos y empezamos a armar desde la anterior clase. Está muy bonito saber la teoría, pero ¿qué es el eje cardíaco? ¿Para qué me sirve a mí sacar el vector, esta flechita? ¿Qué quiere decir? ¿Será que solamente es por molestar? No. El eje cardíaco básicamente me va a estar diciendo en promedio hacia dónde se dirige la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces nosotros dijimos más o menos que el corazón, específicamente los ventrículos, desde dónde empezaban a despolarizarse, desde el tabique, ¿no? ¿Qué parte? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, exactamente por aquí. Se propagaba el impulso por el tabique, iba hacia la punta y la última parte en despolarizarse eran las bases, ¿no? Específicamente, ¿qué base? Izquierda.
izquierda, exactamente. Muy bien. Entonces, el eje cardíaco básicamente me está promediando la actividad eléctrica, hacia dónde se dirige la actividad eléctrica del corazón. Y eso es algo súper importante, porque el eje cardíaco normal debería ser más o menos de esta manera, ¿no? Ahora, cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de infarto, de necrosis, cuando hay isquemia, todavía no ha llegado infarto, cuando hay algún tipo de alteración, este eje cardíaco se va a mover. Cuando hay bloqueos, cuando hay alguna rama que no me sirva, la actividad eléctrica no va a viajar como debería viajar. No va a ser, por ejemplo, simétrico. Va a empezar a cambiar. Entonces, por eso es tan importante sacar el eje cardíaco. Me está diciendo en promedio hacia dónde se dirige esa actividad eléctrica de ese corazón. Y nosotros tenemos varios métodos. El método que más le gusta al doctor es este de aquí, que es muy específico, que ese vamos a ver. Pero también existen otros, que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, este método de aquí, que es el método algebraico, para yo poder sacar el eje cardíaco, tengo que hacer especial hincapié en la derivación D1 y la derivación ABF. Para eso tenemos que recordar el sistema hexadecimal que vimos desde la anterior clase. Porque en la anterior clase vimos acerca del triángulo de Beethoven, vimos acerca de las derivaciones unipolares, las unimos y teníamos todo este sistema que estaba aquí, ¿no? De esta forma. La derivación de uno se expresa de esta manera. La punta, recordemos que de un vector, hablando aquí en la biología, la punta siempre va a apuntar a las cargas positivas. Está a este lado de aquí. Y ABF apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque ABF significaba para los pies, ¿no es así? Ahora, para sacar el eje tenemos que ver, aquí les pusimos unos ejemplos, cómo se encuentra sobre todo el complejo Q-R-X en estas derivaciones en D1 y ABF, que las pusimos aquí con colores. A grandes rasgos, antes de ir de manera profunda, tengo que ver que estén positivas. Sí o sí yo tengo que ver que sean derivaciones positivas. Si las dos están positivas, vamos a decir que estamos dentro de los parámetros normales. Pero ¿qué pasa con esto? No quiero que solamente lo vean con memoria, sino que en general sepamos qué estamos haciendo. Dijimos que las puntas siempre apuntan, o sea, del vector apuntan a las cargas positivas. Entonces, si las derivaciones están siendo positivas, de uno es positivo y ABF es positivo, el vector, el eje cardíaco va a quedar justamente en este cuadrante de aquí. Siempre que quede en este cuadrante, vamos a decir que es un vector, es un eje cardíaco normal. Que si queremos ser más específicos, el eje cardíaco normal va de menos 30 grados hasta 110 aproximadamente. Otros autores dicen que hasta 90. Mientras se mantenga en ese intervalo que abarca este cuadrante de aquí, lo tenemos normal. Entonces, miramos sí o sí las derivaciones de 1 y ABF que sean positivas. Con eso yo ya sé que a grandes rasgos el eje es normal y se encuentra en este cuadrante. Ahora, si nosotros vemos electro y vemos, por ejemplo, que la derivación T1 es negativa, entonces, esto es como cuando estábamos en el colegio y empezábamos a hacer trigonometría, ¿no? Hacia acá son lo positivo y acá es lo negativo. Entonces, si las derivaciones están siendo negativas, que ¿cómo yo voy a saber eso? Por la isoeléctrica, ¿no? Todo lo que esté arriba de la isoeléctrica va a ser positivo y todo lo que esté abajo va a ser negativo. Si yo veo que una derivación de 1 está negativa, entonces me voy a venir por este lado. Voy a mirar ABF y si ABF es positivo, entonces va a quedar el eje cardíaco con este cuadrante de aquí. Que esto ya es una desviación, y vamos a decir que tiene una desviación hacia la derecha, porque está cruzado. Ahora, si yo veo, por ejemplo, igual el electrón y veo de que T1 es positivo, ya moví para el lado de las cargas positivas y por casualidad ABF es negativo, entonces el eje va a quedar aquí en este cuadrante de acá, que no es algo normal. Sería una desviación hacia la izquierda, ¿no? Sí. Y sin embargo las dos son negativas, o sea, totalmente opuestas a lo que yo debería encontrar. T1 es negativo y ABF es negativo, va a quedar en este cuadrante de aquí, que esa es una extrema desviación. Está totalmente desviado, la actividad eléctrica de ese corazón no está siguiendo la secuencia normal. Entonces, eso es en general. A grandes rasgos, siempre tenemos que hacer entonces ver cómo se encuentra D1 y ABF. Pero eso no les va a bastar para su examen ni para la vida tampoco. Hay que hacerlo más detallado.
Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener que contar. Aquí ya tenemos las derivaciones. Y lo que tenemos que hacer es ubicar la isoeléctrica y ver el complejo QRS. ¿Cuántos cuadraditos pequeñitos hay para arriba de la isoeléctrica y cuántos hay para abajo? Por ejemplo, en este ejemplo de aquí partimos con D1. Ya sabemos que D1 yo la dibujo así, que es a 0 grados. Vamos a ubicar la isoeléctrica, que aquí está, y vamos a contar, y yo sé que no pueden ver desde ahí atrás, así que está directamente el número. En este ejemplo de acá, arriba de la isoeléctrica hay 6 cuadraditos chiquititos, pero también tengo que ver los que estén debajo de la isoeléctrica. Y aquí en este ejemplo de D1 tenemos un cuadradito chiquitito que está debajo de la isoeléctrica. Entonces yo agarro y resto y termino con 5. Entonces voy a mi sistema hexadecimal, que recordemos, D1 está aquí y ABF está acá. Y voy contando en D1 estos 5 cuadraditos que hice por suma y resta en mi derivación. Entonces voy a 1, 2, 3, 4, 5. Pero todavía me falta ver en ABF. Entonces voy, agarro y cuento. En este ejemplo de aquí, en ABF, encima de la isoeléctrica tenemos 10 y debajo tenemos 4. Entonces hacemos la suma, la resta y me va a quedar un total de 6. Ojito aquí con los signos, que no nos pase lo que nos pasaba en secundaria. Los signos son muy importantes porque pueden haber derivaciones donde, por ejemplo, sea más electronegativo que electropositivo y entonces el resultado me puede salir con menos. Si me sale con menos, entonces, por ejemplo, en D1 me voy para aquí, para el otro lado. Ahora, siguiendo este ejemplo aquí, en ABF me quedó 6, entonces yo voy igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, una vez que yo ya conté las derivaciones a partir de la isoeléctrica en D1 y ABF, agarro el dibujo en la línea punteada perpendicular, porque perpendicular es cuando forma un ángulo de 90 grados. Entonces, dibujo una línea puntada perpendicular a partir de cada punto que acabo de dibujar y conté en D1 y ABF. Y donde se chocan esas líneas perpendiculares, ahí va a estar el eje eléctrico, el vector, el eje eléctrico cardíaco. Y ya puedo hablar, por ejemplo, si tengo un transportador y ver específicamente a qué grado está. Pero en este ejemplo de aquí, este ejemplo es totalmente normal, porque se encuentra en este cuadrante de acá. Y D1 y ABF son positivos. Entonces, esa es la manera algebraica y bien específica de sacar el eje cardíaco. Entonces, eso sí o sí lo vamos a tener que hacer con los electros que saquemos de sus compañeros hoy día. Vamos a hacer otro ejemplo antes de pasarme a otro método para sacar el eje cardíaco. Entonces dibujamos ABF, dibujamos de 1, 0 grados, 90 grados. Si yo tengo un complejo QRS que este va a ser de 1, y aquí arriba tengo, por ejemplo, vamos a decir 4 y acá abajo tengo 1, al final voy a contar 3, ¿no? Positivos, porque agarro y tengo los 4, le restas de 1 que está debajo de la isoeléctrica. Y si yo tengo aquí un electro de esta manera en ABF, donde aquí arriba tengo, por ejemplo, 2 cuadraditos y acá abajo tengo 5, ¿con cuánto me voy a quedar? Con menos 3, ¿no ves? Ojito con los signos acá, menos 3. Entonces yo agarro, me desplazo, luego no tengo 3 positivos aquí. Y en ABF tengo 3 negativos. ABF, la punta del vector va hacia abajo y aquí es el punto 0. Entonces si es negativo me voy a ir para arriba. Entonces es menos 3, 1, 2, 3. Menos 3, más 3. Hago las líneas punteadas perpendiculares y entonces el vector va a terminar estando, el eje cardíaco va a terminar estando aquí. Que en este cuadrante es una desviación hacia qué lado? Hacia la izquierda, exactamente. Sí, seguramente ya no iba a hacer esto varias veces, ¿no? En teoría. Entonces, hasta aquí todo claro. Recuerden que es súper pregunta de examen y de la vida en general. Este es el más preciso, el método más
más precisos que tenemos para sacar el eje. Pero van a haber momentos en la vida en los cuales no vamos a tener tiempo para hacer esto. Y ahí podemos aplicar otros métodos que van a ser por ejemplo, que es el método de las perpendiculares, que este yo recién lo conocí cuando avancé en biología. ¿Ustedes lo han visto, de las perpendiculares? No, ¿no? Ok. Para agarrar y sacar el método de las perpendiculares no tenemos que contar y dibujar ni nada de eso. Tenemos que buscar la derivación más isobifásica. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo yo la isoeléctrica, este es el punto cero. Voy a encontrar el complejo QRS que sea igual para arriba y para abajo. Isobifásica, sería más o menos así. En cualquiera de las derivaciones que me armen el sistema hexadecimal que tenemos aquí, que no son todas, ¿cuáles son? Son de 1, de 2, de 3 y ABF, ABR y ABL. Entonces voy a buscar en cualquiera de esas derivaciones que me arman este sistema cuál es la derivación más isobifásica. Igual para arriba, igual para abajo. La voy a encontrar, creo que aquí está. En este caso está aquí. La voy a encontrar, que puede estar en cualquiera de estas, y voy a anotar cuál es. Por ejemplo, aquí en este caso de aquí, la más isobifásica en este electrón está en ABL. Este de aquí es la derivación ABL. Una vez que nosotros encontramos la que es más o menos igual para arriba y para abajo, el eje cardíaco va a estar en la derivación que quede perpendicular a ella. ¿Qué quiere decir eso? La anterior semana agarramos y llamamos este sistema, y si me doy cuenta, a cada derivación la está traspasando una manera de 90 grados. ¿Okay? Por ejemplo, en ABL, que tenemos aquí, que es este que está acá, a 90 grados lo está traspasando de 2. Entonces, al final, una vez que yo encuentre la isobifásica, en este caso de aquí en ABL, el eje cardíaco va a estar en la que lo traspasa 90 grados de manera perpendicular, que va a ser de 2. Y ustedes miran, sí, qué difícil está eso, o sea, no voy a estar viendo que lo traspasa 90 grados. Bueno, tenemos una memotecnia, que eso nos va a simplificar la vida. La memotecnia es Flor y sus 3 maridos, que básicamente va a decir de que si la isobifásica está en ABF, el eje cardíaco va a estar en D1. Si está en ABL, va a estar en D2. Y si está en ABR, va a estar en D3. Entonces con eso ya lo descartamos súper rápido. De manera normal, la más isobifásica debería estar en ABL, porque el eje cardíaco, ¿se acuerdan que cuando armamos normalmente corresponde y concuerda con la derivación de 2? Incluso nosotros dijimos que la derivación de 2 es la más alta entre la de 1, la de 2 y la de 3, y que es la suma de 1 y 3. Entonces, de manera normal, la más isobifásica está en ABL, por lo tanto, el vector está en D2. Y luego ya tenemos que agarrar y encontrarnos si está en ABL, estará en D1, que es donde está D1. Está aquí, ¿no? Es la que dijimos que estaba en 0. Y luego, si está en ABR, entonces el eje va a estar en D3, que D3 está totalmente desviado. Si me doy cuenta, yo les dije de que el eje cardíaco normalmente está en menos 30 hasta 110 o incluso 90 grados. Entonces, si nos damos cuenta, igual aunque el eje esté en D1, sigue estando dentro de los parámetros normales, porque el eje cardíaco va de menos 30 hasta más 110 o más 90 grados. Y D1 está en 0, entonces sigue estando dentro de mis parámetros normales, pero lo ideal sería que el eje cardíaco esté específicamente en D2, porque el intervalo que yo tengo es de menos 30 hasta más 110 o hasta más 90, pero el eje cardíaco, vamos a decir así, perfecto, el regular, el promedio, es cuando está en más 59, y D2 tiene 60 grados, entonces lo ideal sería que esté aquí. Entonces, en resumen, el método de las perpendiculares, agarro y encuentro el complejo QRS más isobifásico, igual para arriba, igual para abajo, y el eje va a estar en la derivación que lo corte a 90 grados, que la memotecnia que me facilita la vida es Flor y sus 3 maridos. Si está en ABF, el eje está en D1. Si está en ABL, el eje está en D2. Y si está en ABR, el eje está en D3. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?
¿Específicamente está en el D3 o está en su rango de cerca ahí? Está en su rango, pero en promedio decimos que está en D3. Para sacarlo ya de manera más precisa sería el otro método del doctor, el algebraico. Esta es una estimación. Así que ese es el otro método que tenemos. ¿Qué te pregunto? Y Esto hizo ya esto es lo último para recordar que de manera normal nosotros tenemos que ver la progresión de las R. Cuando hablamos en la anterior clase acerca de las derivaciones precordiales, vimos de que desde B1 y B2 normalmente las derivaciones tienden a ser negativas por la posición de los electrodos y a medida que se van alejando se van haciendo positivas. Entonces sí o sí yo tengo que observar en cada electrocardiograma normal la progresión de la onda R, es decir, cómo se va haciendo desde más chiquitita hacia más grande. La más grande, la onda R más alta, normalmente no se encuentra en B6, suelen encontrarse en B5, así como está aquí. Agarra, llega a su pico hasta acá y desciende un poquito, pero sigue siendo positivo. Sí o sí tengo que ver esa progresión de las ondas R, básicamente. Y súper importante que no se pueden olvidar de ver en un electrocardiograma jamás de los jamases es el segmento ST. Que el segmento ST, nosotros dijimos que tenía que ser sí o sí. Segmento está en la isoeléctrica. El segmento ST va a estar justamente aquí. Sí o sí tiene que estar en 0. Máximo dijimos que podía tener un rango así a rajar de un cuadradito arriba o abajo, pero debería estar en la isoeléctrica, sí o sí en 0. Porque si está arriba o está abajo, me va a indicar directamente, lo más común es que sea infarto, isquemia, ya sea subendocárdico o subepicárdico. Va a depender. Pero tengo que sí o sí ver este segmento porque es el más común que se me va a alterar en estas patologías. Isquemia, infarto, sí o sí, infarto normalmente. Y vamos a hacerlo hasta aquí. ¿Alguna duda respecto al tema? No se olviden de que en el examen final práctico que tenemos a fin de año, ustedes agarran, sacan un bolito, pasan primero conmigo o luego con el doctor, o al revés. El doctor les pregunta teoría y yo les voy a preguntar práctica, les voy a preguntar las cosas que hemos aprendido y lo más importante, van a tener que hacerlo directamente. Yo voy a tener que ver cómo lo hacen. Así que tienen que tomar mucha atención y saber sacar un electrocardiograma, que es lo que ahorita vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, me acuerdo que la otra vez estábamos hablando de por qué la onda T, o sea, todavía no ahondamos por qué la onda T es positiva. ¿Ya saben por qué la onda T es positiva? ¿Ya vieron en teoría? Sí, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, cuando nosotros ponemos los electrodos, y creo que aquí está la foto. Cuando nosotros ponemos los electrodos y la despolarización ocurre en una secuencia específica y luego la repolarización es en la misma secuencia, normalmente en el electrocardiograma aparece el dibujo invertido, o sea, negativo, que eso ocurre en el aurícula. Por eso la onda T auricular sí es electronegativa, porque en el orden en el cual se despolarizan las aurículas va a ser el mismo orden de repolarización, la misma secuencia. Y en cambio aquí en el caso de los ventrículos, recordemos que se empieza a despolarizar por el tabique, va creciendo y va creciendo el vector. Dijimos que el vector cardíaco normalmente se encuentra de esta manera y luego cambia un poquito de dirección porque la última zona en despolarizarse es la base izquierda. Nos está dibujando una onda electropositiva. Ahora, ¿por qué en el complejo QRS primero la onda Q suele ser negativa? Porque dijimos que la primera zona en despolarizarse del corazón sí es el tabique, pero normalmente es esta parte del tabique, la zona izquierda, ¿no? Entonces, cuando inicia a dibujarse ese vector, ese eje cardíaco, primero normalmente va a tender a estar así, un poquito desviado hacia la izquierda. Y si nosotros transformamos ya como es debido el vector, el eje del corazón, al sistema hexadecimal y a las derivaciones, me va a dibujar la onda Q negativa. ¿Por qué? Porque en algunas derivaciones se va a ver eso, que la primera zona de despolarizarse está en la parte izquierda del tabique. Luego agarra y el vector empieza a cambiar a medida que avanza la despolarización al promedio, por así decirlo, va cambiando y se dibuja la onda cada vez más positiva. Y conforme se va moviendo, otra vez, porque
recordemos que la última zona de despolarizarse es la base izquierda. Conforme se va moviendo y también conforme se va despolarizando el corazón, va agarrando y va descendiendo. Entonces, al final, terminamos teniendo el complejo por S con la onda Q negativa, porque la desviación que sufre el eje, porque la primera parte en despolarizarse es la zona izquierda del tabique, la onda R es súper positiva, porque al momento de transformar nuevamente cuando se encuentra en el pico es porque la mitad más o menos de la masa ventricular ya se ha despolarizado, y luego la onda S negativa otra vez porque el vector empieza a cambiar otra vez, porque la última zona de despolarizarse es la base izquierda. Eso deberíamos saberlo, eso se lo ve con calma, espero que ya lo hayan visto y espero que lo hayan leído, chicos, en su libro. Por favor, lean el segundo parcial, se los ruego, se los suplico. Al doctor le encanta preguntar un montón de cosas en el segundo parcial, un montón de gráficos, un montón de cosas. Por ejemplo, pide que dibujemos específicamente el gráfico del retorno venoso, específicamente el gráfico del retorno cardíaco o del gasto cardíaco, pero muy específicos. O sea, si ustedes dicen, voy a agarrar y lo voy a, no, él se lo sabe todo, de cada detalle de lo que ustedes dibujan. Así que no se atrasen y vayan leyendo sí o sí. Entonces esto de aquí uno se tiene que sentar y verlo con calma. Ahora, al momento de repolarizarse el corazón no sigue la misma secuencia, es decir, la primera parte que se repolariza no es la zona del tabique y siguiendo toda esta misma secuencia, no es así. Va a ser parcialmente, no totalmente, pero parcialmente al revés. Entonces, al momento de nosotros dibujar el eje cardíaco, al momento de que el corazón se está repolarizando, normalmente la última parte en repolarizarse son las zonas más pegadas, al endocardio más pegado, por así decirlo, a los ventrículos, porque la presión sanguínea hace de que tarde en repolarizarse. En resumen, el orden de la repolarización del ventrículo no es exactamente igual a cómo se despolarizó, cambia, y ese cambio, a nosotros transformarlo, el vector, al sistema hexadecimal y a las derivaciones, me va a dar una onda positiva. En cambio, en las aurículas es diferente. El orden de repolarización es el mismo que el de despolarización. Aquí no es así. No va a ser de esa forma. ¿Ok? A ver si pregunta eso en el examen. Puede ser. Ahora sí, chicos, vamos a hacer la parte práctica.